bendiciones, bienvenidos a este nuevo video de esto que se llama electromagnetismo por Adrián Rueda. El día de hoy vamos a mirar un video que les estaba debiendo. Sí, es un video sobre cómo calcular la intensidad del campo eléctrico en una esfera no conductora. Ya lo habíamos hecho con una esfera conductora, pero con una esfera no conductora es un poco más complejo. Miraremos cómo calcularlo dentro y fuera de la misma. Veamos cómo. Para poder recrear este escenario en el cual queremos calcular el campo eléctrico que se genera en una esfera no conductora, hemos dibujado esta esfera que vemos aquí. Una esfera, hemos tratado de recrear una forma esférica y bueno, suponemos que está construida con un material que no conduce la electricidad. Por eso decimos esfera no conductora. Puede ser algo como la pasta, un material plástico o el cuero, tela o cualquiera de estos materiales que no es bueno para conducir electricidad. Nuestra esfera va a estar cargada positivamente, por lo cual todas las líneas de campo eléctrico irán hacia afuera. Como vemos, estas flechas de color púrpura saliendo de la esfera son las que están representando el campo eléctrico. Cuando hablamos de flujo eléctrico, esta expresión que vemos acá dice flujo eléctrico total, se refiere a la suma de todas estas líneas de campo eléctrico que están saliendo de la esfera. Y esa cantidad de líneas de campo eléctrico por unidad de área es lo que se conoce como flujo eléctrico. Entonces, para poder calcular eso, nosotros debemos utilizar la llamada ley de Gauss. La ley de Gauss es esta que tenemos acá, la cual nos dice que el flujo eléctrico va a ser igual al integral del campo eléctrico producto punto por un diferencial de área que tiene un carácter vectorial, lo cual es igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana sobre la constante de permeabilidad eléctrica del medio. Bueno, pero ¿qué significa esto? Veamos. Entonces, lo que nos exige la aplicación de la ley de Gauss es que dibujemos una superficie gaussiana en el escenario donde queremos calcular el campo eléctrico. En este caso vamos a dibujar en la parte externa de esta superficie, este círculo que vemos acá en líneas interrumpidas, para representar que vamos a hacer el cálculo del flujo eléctrico total acá afuera, fuera de la esfera. Es decir, para radios mayores que A, siendo A el radio de la esfera. En ese orden de ideas, tomando nuevamente la ecuación de Gauss, que es esta que tenemos acá, y agregando una condición, que es esta que vemos ahora acá arriba, la cual nos dice que vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico, a qué es igual el campo eléctrico, para radios mayores a el radio de nuestra esfera, siendo A el radio de la esfera para R mayores que A. Entonces tomamos esta expresión, que es la ley de Gauss, y empezamos a resolverla. Lo primero que vamos a hacer es mirar acá en el integral que tenemos y vemos que tenemos un vector campo eléctrico y un vector diferencial de área. ¿Pero realmente existe un vector diferencial de área? Bueno, esa es la parte interesante. ¿Cómo se llega a la conclusión de que esto es un vector diferencial de área? ¿O qué significa esto? Vamos a hacer un acercamiento a esta parte de la esfera para poder explicar mejor ese detalle. Veamos, esta es la superficie gaussiana que hemos trazado. Esta es la esfera y aquí vemos las líneas de campo que están saliendo. Dentro de esa superficie gaussiana, la cual también será una esfera, hay un pequeño diferencial de área, que es este que tenemos aquí. Un diferencial de área, que es una parte infinitesimal del área total de esta esfera gaussiana que hemos trazado alrededor de la esfera no conductora. Resulta que él como tal no es un vector, simplemente está representado por un pedacito de área y eso es una unidad escalar, no vectorial, es decir, que no necesita ni dirección ni sentido, solamente su magnitud para ser representada. Pero, ¿en qué momento ese de A en la ecuación de Gauss se nos convierte en un vector? Bueno, para poder expresar por convicción, cuando hacemos uso de la matemática, este fenómeno físico de los campos eléctricos que está atravesando este diferencial de área, esta línea morada que vemos acá, es el campo eléctrico que viene desde allá y atraviesa este diferencial de área, nosotros utilizamos
un vector que es normal a la superficie, que es este vector que vemos acá identificado con la letra N. Bueno, observemos qué pasa acá. Cuando queremos representar que el área que estamos trabajando es la que corresponde a este diferencial de área, pero vamos a hacer un cálculo vectorial, o sea, vamos a trabajar con el campo eléctrico que es un vector, necesitamos trabajar en términos vectoriales y por eso concibimos utilizar lo que se llama un vector normal a la superficie que por convicción siempre va en la dirección hacia afuera de la superficie. Si observan, la flecha dice que el vector normal n está saliendo, no está entrando. Siempre que hablemos de vectores normales a una superficie, por convicción, porque nos pusimos de acuerdo, porque alguien que explicó primero que nosotros esto dijo, asúmanlo así, nosotros entendemos que el vector va hacia afuera. Entonces, para poder expresar esto, lo que hacemos es que simplemente multiplicamos el diferencial de área por un vector normal cuya magnitud es 1, para no afectar los valores, simplemente para poderlo representar de forma vectorial. Así que nuestro diferencial de área vectorial podríamos escribirlo de esta misma forma, como un vector normal a la superficie multiplicado por la magnitud escalar correspondiente al diferencial de área. Bueno, habiendo explicado esto, podemos representar de esta forma a nuestro diferencial de área como la multiplicación del vector normal a la superficie y el valor escalar correspondiente al diferencial de área. Si reemplazamos eso en la expresión anterior, nos quedaría nuestra ecuación de Gauss como se ve aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos el producto punto entre un vector campo eléctrico y un vector normal a la superficie diferencial de área. Este producto punto se resuelve como cualquier producto punto entre dos vectores, donde se nos dice que es igual a la magnitud del primer vector multiplicado por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que existe entre estos. Eso nos resulta en esta expresión que estamos viendo acá. Ahora tenemos que la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la magnitud del vector normal, el cual tiene una magnitud de 1 porque es un vector unitario, por el coseno del ángulo que existe entre ambos. Entonces veamos cómo es ese ángulo que existe entre estos dos vectores. Hagamos otra vez el acercamiento. Bueno, analicemos nuevamente acá este tema del diferencial. Acá en el diferencial de área nosotros podemos observar nuestro vector normal a la superficie que va en un sentido hacia afuera, como ya lo hablamos. Y nuestro vector campo eléctrico, como todos están saliendo, pues los vectores de campo eléctrico que salgan por este diferencial estarán también saliendo del diferencial de área, están saliendo de la superficie, lo cual quiere decir que el ángulo que existe entre estos dos vectores es 0, porque son dos vectores que están paralelos. Bueno, entonces como ya vimos, los dos vectores están paralelos y el coseno del ángulo es el coseno de 0 grados. Y si hacemos el coseno de 0 grados nos va a dar igual a 1. Entonces la expresión la podemos escribir de esta forma, donde vemos que E ya es una constante, ya no es una función que dependa del área, realmente no depende del área. Entonces podemos sacarla de este integral y ya nuestro diferencial de área ya no tiene ese carácter vectorial. Y nuestra expresión ahora queda así: flujo eléctrico igual a un campo eléctrico constante, el integral de la suma de la área total que es de nuestra superficie gaussiana, que es igual a la carga encerrada dentro de nuestra esfera y la constante de permeabilidad eléctrica del medio. Bueno, si nosotros resolvemos este integral, obtenemos que el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por el área total de la esfera, lo cual va a ser igual a la carga encerrada sobre la permeabilidad permeabilidad eléctrica del medio. Y eso lo podemos escribir de esta forma, de esta expresión, pues despejamos el campo eléctrico y lo escribimos como la carga encerrada sobre el área por la permeabilidad eléctrica del medio. ¿Qué vemos acá? Pues bueno, ¿a qué es igual el área de una esfera? ¿Cómo obtenemos el área de una esfera? Pues bueno, muy sencillo. El área de una esfera es igual a 4pi por r al cuadrado. Reemplazando ese valor, obtendríamos que el campo eléctrico va a ser igual
a esto que tenemos acá, donde nos dice carga encerrada sobre el área por la permeabilidad eléctrica. Simplemente hemos reemplazado A en esta expresión de acá. Pero si observamos esta ecuación y nosotros decimos que K es igual a 1 sobre 4pi por la permeabilidad eléctrica del medio, entonces si reemplazamos este valor por K, nuestra expresión campo eléctrico nos va a quedar de esta forma. E va a ser igual a K por la carga encerrada sobre el radio al cuadrado. Pero hablamos del radio del radio R mayores que A, que es la condición que tenemos acá. Es decir, que esta expresión nos va a permitir calcular el campo eléctrico, que era el objetivo que teníamos en principio, pero solo para radios que sean mayores a A, es decir, del perímetro hacia afuera, a cualquier distancia. Nosotros utilizamos esta ecuación y obtenemos la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto fuera de esta esfera no conductora. Ahora, esto es muy similar a lo que ocurre con la esfera conductora. No, en realidad, si lo vemos, la expresión es la misma. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular el campo eléctrico al interior de esta esfera no conductora? Pues allí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Ya lo veremos. Bueno, bien, protones, ¿qué pasa cuando hablamos de calcular el campo eléctrico en el interior de la esfera no conductora? Bueno, básicamente ya la superficie gaussiana que utilizamos pues no se va a hacer en el exterior como en el dibujo anterior que teníamos. Igual vamos a tener las mismas líneas de campo, pero nuestro cálculo, el cálculo de nuestro interés ahora es en el interior, para radios inferiores al radio de la esfera, es decir, R menores que A. Si hablamos de R menores que A, pues ya tendremos el diferencial de área, ya no de la esfera que teníamos por acá en color rojo, sino ahora de esta esfera que tenemos en color azul. Y todos los cálculos serán hechos con respecto a esto. Esto, al resolver la ecuación de Gauss, básicamente, si vas a ver, es el mismo paso y vamos a terminar obteniendo la misma ecuación que en el caso anterior y seguiremos diciendo que el campo eléctrico se va a obtener con esta ecuación que tenemos acá. Pero, ¿qué cambia? La diferencia está aquí, señores. La carga encerrada en la esfera, debido a que el material de la esfera es no conductor. Ok, protones. La principal diferencia que tendremos cuando trabajamos con una esfera no conductora es la distribución de la carga en la misma. Resulta que cuando trabajamos con una esfera conductora, la carga se va toda hacia el exterior de la esfera. En este caso, como nuestra esfera es hecha de un material que no conduce la electricidad, la carga estará distribuida por todo el cuerpo de la esfera. Esto implicará que tendremos carga en cada punto de ella, adentro o en cualquier punto de ella. Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a asumir que esa distribución de carga es uniforme. Es decir, que por cada unidad de volumen hay la misma cantidad de carga. La distribución de carga sería básicamente unidad de carga por unidad de volumen. Entonces, para poder resolver esto, lo primero que haremos será considerar que vamos a hacer el cálculo en una superficie gaussiana de radio inferior al radio A. Vemos que el radio A es el radio de la esfera. Ahora el radio R que utilizaremos en nuestra expresión va a ser el radio de esta esferita azul, que es nuestra superficie gaussiana. Y además supondremos que la distribución o la distribución de la carga, sí, la distribución de la carga es uniforme. En todas partes ahí se está distribuida la carga, pero en cada punto hay la misma cantidad de carga. Entonces eso nos va a decir que la densidad de carga volumétrica de la esfera va a estar dada por esta ecuación que tenemos acá, donde vemos que la densidad de carga es igual a la carga sobre el volumen. Pero cuando hablamos de esta expresión estamos hablando de la carga de la esfera, o sea, de la esfera. Si vamos a hablar de nuestra superficie gaussiana, estaríamos hablando de una superficie de radio inferior. Entonces, para representar la densidad de carga volumétrica que está dentro de nuestra superficie gaussiana, pues diríamos que la densidad prima va a ser igual a la carga prima sobre el volumen primo de nuestra superficie gaussiana. Bueno, ¿qué podemos decir acá? Como estamos hablando de una densidad de carga volumétrica idéntica, es decir, que en todas partes esa densidad de carga es igual, hay una distribución uniforme por toda la esfera, pues nosotros podemos decir que
las densidades son exactamente iguales. Es decir, la densidad de carga dentro de la superficie gaussiana y fuera de ella, cuando el radio es menor que el radio de la esfera, en cualquier punto hacia acá adentro vamos a tener siempre la misma densidad de carga. Entonces podemos utilizar esta expresión y decir que densidad de carga y densidad de carga prima son idénticas. ¿Pero qué no quiere decir esto? Pues bueno, es igualar estos dos términos. Simplemente decir que la división entre la carga total que esté dentro de esta esfera y el volumen de ella misma va a ser igual a la división de la carga total que esté dentro de nuestra superficie gaussiana dividido entre el volumen de nuestra esfera correspondiente a la superficie gaussiana, esta azulita. O sea, estas divisiones nos van a dar igual. Eso es básicamente lo que estamos diciendo acá. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa para poder reemplazar en esta expresión y obtener el campo eléctrico dentro de esta esfera? Pues obtener el valor de la carga que está encerrada dentro de esa esfera. Y esa carga corresponde a Q'. Si nosotros despejamos esta ecuación, tendríamos que Q' va a ser igual a la carga encerrada sobre el volumen de la carga por el volumen de nuestra superficie gaussiana. Bueno, eso básicamente pues es simplemente despejar esta ecuación y ya estamos obteniendo cuánto es el valor de Q'. Pero bueno, ¿a qué es igual el volumen? El volumen de una esfera es igual a 4 veces pi por el radio elevado al cubo sobre 3. Como el radio de nuestra esfera no conductora es A, hemos puesto acá el valor de A. Entonces B, lo que vemos acá en esta expresión en el denominador, va a ser igual a 4pi por A al cubo sobre 3. Ahora, B' correspondería al radio menor que A, que para nuestro caso hemos dicho que se representa como R, para R menores que A. Entonces tendríamos que nuestro volumen primo va a ser igual a 4pi por R al cubo sobre 3. Y entonces nos estaríamos refiriendo al volumen de esta esfera pequeña. Y con este nos estaríamos refiriendo al volumen de nuestra esfera completa. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues tomar estos dos valores, reemplazarlos en esta ecuación y obtener nuestro valor de Q', el cual posteriormente reemplazaremos en nuestra ecuación para el cálculo del campo eléctrico. Hagámoslo. Bien, entonces de todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos que Q' va a ser igual a Q, que multiplica a la división entre el volumen de nuestra superficie gaussiana sobre el volumen total de nuestra esfera. ¿Y esto a qué es igual? Simplemente reemplazando, que va a ser igual a Q, multiplicando a B'. B' dice que es igual a 4pi por R al cubo sobre 3. Aquí tenemos 4pi por R al cubo sobre 3. Dividido sobre B, que B es igual sobre V, que es igual a 4pi por A al cubo sobre 3. Y este es el valor que tenemos acá. Esto va a ser igual, aquí simplemente hay que, se terminan yendo 4pi y 3. 4pi y 3 se van a cancelar. Y nos va a quedar esto que tenemos aquí, Q' va a ser igual a Q por A a la 3 sobre R a la 3. Es lo que debemos reemplazar aquí como el valor de Q encerrado, que la Q encerrada es realmente la que está encerrada dentro de nuestra superficie gaussiana, y obtendremos nuestra expresión para calcular el campo eléctrico dentro de una esfera no conductora. Entonces, reemplazando este valor acá como Q encerrado, Q' como el valor de la carga que está encerrado dentro de la superficie gaussiana, pues obtendremos que el campo eléctrico va a ser igual a esto que tenemos acá, y simplificando, pues nuestro resultado va a terminar siendo que va a ser igual a la constante K multiplicando a la carga encerrada, cuando vemos que no es Q' sino Q, o sea, la carga que está distribuida en toda esta esfera no conductora, multiplicada por el radio de la superficie gaussiana sobre la cual estamos haciendo el cálculo, dividido entre el radio al cubo de nuestra esfera no conductora. Entonces, pues aquí vemos que básicamente el campo eléctrico va a cambiar según la ubicación o según el radio del punto donde estemos haciendo el cálculo para el flujo. Si esta esfera es un poco más grande o más pequeña, pero siempre esta expresión solo se va a poder aplicar para esferas con un radio inferior al radio de la esfera misma.
Entonces, en conclusión, para una esfera no conductora de radio A, la intensidad del campo eléctrico E debido a una distribución de carga uniforme se puede calcular con esta expresión para un radio R menor que el radio de la esfera, es decir, para cuando queremos obtener el campo eléctrico dentro de la esfera usamos esta expresión y cuando queremos obtener el campo eléctrico fuera de la esfera usamos esta expresión y obtendremos siempre valores en términos de magnitud. No siendo más. Bueno, protones, esto es todo por el día de hoy. Espero que la aplicación haya sido lo suficientemente clara que podamos calcular esa intensidad del campo eléctrico en una esfera no conductora. Recuerden que siempre va a depender de la distribución de la densidad de carga en ese material no conductor. Bueno, no siendo más, regálame un comentario, un like, suscríbete a nuestro canal. Y recuerden que ustedes siempre serán los protones porque son las cargas positivas. ¡Feliz día!